Yo voy a hablarles de fantasmas. Más o menos todos entendemos que un fantasma es una imagen sobrenatural que aparece porque quiere comunicar algo o desaparece porque volvió a hablar con el ex. Hay lugares en que los fantasmas ocupan una parte muy importante de la cultura. En China, por ejemplo, cada año se celebra el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Esa es una semana en la que los espíritus regresan al mundo de los vivos para buscar ofrendas de sus familiares y un poco de atención. La creencia allá es que los fantasmas vienen de visita para buscar paz. La evidencia aquí es que los fantasmas llegan para acabar con ella. Yo soy Octavio, soy comunicador, hago podcast, como ya lo dijeron, y también soy un fantasma, soy un escritor fantasma. Ese es un oficio que resulta un poco misterioso para algunos, pero realmente es una práctica bastante común. Y hoy, mientras les cuento qué hace un escritor fantasma, quiero compartirles 3 lecciones que he aprendido a lo largo de desarrollar este trabajo. Empecemos por el principio. Mi trabajo consiste en escribir contenido como si otra persona lo hubiera hecho. Puede ser un libro, un discurso, una charla como esta. Cualquier tipo de texto que le permita a otra persona expresar una idea o contar una historia. Escribir en nombre de otros es una práctica bastante antigua, pero el término escritor fantasma empezó a utilizarse más o menos hace un siglo en los Estados Unidos. Al principio por un colectivo de guionistas, escritores y periodistas que se encargaban de poner en palabras historias que les contaban inicialmente estrellas del béisbol. Y después esos artículos eran vendidos a revistas y periódicos, pero lo interesante era que lo hacían bajo la firma de los atletas. Uno de los beisbolistas, deportistas más famosos que firmaba esos artículos era el beisbolista Babe Ruth. Por lo general, los escritores fantasma somos invisibles, pero nuestra identidad puede ser revelada si así lo determina la persona para quienes escribimos. Ese es el orden de las cosas, pero no siempre ocurre de esa forma. Por ejemplo, cuando se escribe para alguien muy famoso. Así le ha pasado a un señor que se llama J.R. Mooringer. Ese es uno de mis colegas más reconocidos. Él ha escrito las memorias de Andre Agassi, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, las de Phil Knight, el exitoso empresario estadounidense detrás de la compañía Nike. Y hace un par de años J.R. escribió las memorias del príncipe Harry. La historia del príncipe Harry la habían contado muchas veces, pero siempre la prensa. Nunca se había atrevido él a contar su historia. Los 3 títulos, cuando salieron, fueron un éxito inmediato. Y a la fecha se han vendido millones de copias en todo el mundo. Ese interés del público se debió al enorme reconocimiento de esos 3 personajes, sin duda alguna, pero también a la honestidad y a la profundidad de sus historias, y por supuesto a la forma en la que cada uno contó la suya. Y eso pasa porque cuando los escritores fantasma escribimos para otros, lo que hacemos es silenciar nuestra propia voz. Capturamos la de ese personaje y a partir de ahí empezamos a ver el mundo y a contarlo como él lo ve, no como nosotros. En esas circunstancias yo he tenido la posibilidad de escribir para mujeres empresarias, altas funcionarias de gobierno, primeras damas, ejecutivos, artistas, mandatarios en ejercicio y políticos en campaña. Todo cuanto se ha escrito pertenece a ellos, porque aunque soy yo el que escribe, es su voz la que habla. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es que él escribe y no es el dueño de la obra? Pues el filósofo Michel Foucault lo plantea de una manera muy fácil. El escritor es quien produce el texto. El autor es quien lo firma. Con eso certifica que es el dueño de la obra. Pero lo más interesante es el responsable de ella, quien debe defenderla. Porque cuando yo como escritor fantasma termino mi trabajo, desaparezco, queda solamente el autor. Por supuesto, en otros casos, autor y escritor pueden ser la misma persona, la diferencia existe en mi oficio. Entonces, en mi caso, la historia pertenece al autor, y yo como escritor fantasma, lo que hago es entender qué es la historia que ese autor o esa autora se propone contar, y a partir de eso aportarle una estructura, un orden, y empezar a contar el cuento. Haber sido escritor fantasma por varios años era el escenario ideal para mí. Porque vivía de escribir, y eso realmente representaba pues, la realización de un sueño.
A los 32 años yo me fui a vivir a Estados Unidos con el proyecto de convertirme en escritor. Dejé lo poco, lo mucho que había construido hasta ese momento en términos profesionales y decidí arrancar y empezar de nuevo. Aprendí a hablar inglés, me adapté a un nuevo sistema y con el tiempo empecé a entender que cuando uno persigue un sueño, el camino casi siempre es más largo de lo que uno se propone. La buena noticia es que cada vez importa menos. Yo seguía escribiendo y a medida que cada que escribía y terminaba un nuevo proyecto, siempre experimentaba la misma sensación. Qué dicha sentir lo que esa persona siente cuando termina la historia y la publica. ¿Cuál era mi problema? Esa creencia interna que muchos de nosotros infortunadamente tenemos y que nos hace pensar y dudar sobre todo de nuestras capacidades propias. Eso que conocemos ampliamente como el síndrome del impostor. El miedo de estar parado sentado atrás nunca me deja un minuto en paz. Y ese síndrome del impostor también había estado presente en algunas personas para las que yo escribía. Lo paradójico era que, mientras yo ayudaba a otros a contar sus historias, pensaba que mi voz no importaba. Y llegó un momento en que en realidad pensé, pues de pronto es que mi destino es solamente ser un fantasma. Y tengo que conformarme con eso. Además porque tengo que ser agradecido, porque al menos tengo el privilegio de vivir haciendo algo que me gusta. Pero esa sensación se iba intensificando cada vez más y más. Entonces caí en cuenta que algunas personas para quienes escribía también tenían ese síndrome. Y casualmente la persona que les ayudaba a superarlo era yo. Entonces empecé a pensar, bueno, pues yo qué hago con ellos que no puedo hacer conmigo. Y curiosamente me acordaba que casi siempre, cuando les decía una misma frase a cada una de esas personas, ellos hacían clic y arrancaban. Siempre les decía, su público y el público de sus historias no solamente está en el presente, va a estar incluso cuando usted ya se haya ido. Imaginen, por ejemplo, que ustedes puedan leer la historia de esta ciudad, pero contada por alguno de sus bisabuelos. Entender la cotidianidad del trabajo que hicieron, conocer los lugares de donde provinieron, también enterarse de las dificultades que enfrentaron, de los errores que cometieron. Hoy en día muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de leer a nuestros bisabuelos y bisabuelas, pero todo el que quisiera podría darle esa oportunidad a sus bisnietos y bisnietas. Si el plan es no tener hijos, pues los bisnietos del vecino, las del mejor amigo, los de los hermanos. Lo que intento decir es que ante una buena historia, siempre va a haber más gente interesada que la que uno cree. Eso fue lo que empecé a desarrollar mientras escribía para uno y para otro. Y si ustedes piensan, por eso es que es tan común que se escuche que hay vidas tan interesantes que darían para escribir un libro o hacer una película. Yo creo que eso no es tan limitante. Después de escribir para tantas personas, lo que pienso es que cualquier vida que quiera ser contada merece ser contada. Cualquiera. Todas tienen absolutamente todos los factores para hacerlo. Solemos pensar de la historia propia que no es tan interesante en general. Sobre todo cuando estamos por allá a fin de mes esperando el bus o haciendo un café por la mañana. Pero para nosotros como humanidad, las historias son fundamentales. Llevamos miles de años contándolas. Les voy a dar 3 datos para evidenciarlo. En Indonesia han encontrado pinturas rupestres con secuencias narrativas que ascienden a 45.000 años. La tradición Chukurpa en Australia ha dado cuenta también de relatos transmitidos oralmente durante 50.000 años. La agricultura tiene 12.000. Es decir, que los relatos son más naturales al ser humano y a su evolución. Por eso es que se dice que narrar historias nos permite organizar el conocimiento. Lo afirma en sus investigaciones el psicólogo Jerome Brum. Y el neurocientífico Paul Sack dice que cuando escuchamos relatos, lo que pasa en nuestro cerebro es que se libera oxitocina y eso hace que conectemos con los demás. No hay una mejor evidencia que este momento con ustedes escuchando historias. A mí realmente me emociona pensar que en 100 años o en 200 años puede haber gente que conozca su pasado, que no es otra cosa que nuestro presente. Pero no solamente por los libros convencionales de historia, sino también por textos que hayan dejado gente cercana. Eso es lo que he aprendido siendo escritor fantasma. Lo primero, que si alguien quiere contar una historia, pero está luchando porque no logra escribirla bien, puede pedir ayuda.
Nunca va a dejar de ser su historia porque alguien le esté ayudando. Lo segundo es que hay más de un camino para llegar a la meta. Yo tenía claro que quería ser escritor cuando me fui, pero la vida me puso un camino distinto al tradicional. Sabía que tenía mucho miedo, me dejó esconder detrás de las voces de mis personajes o de mis autores. Pero cada vez desarrollaba más la habilidad de escribir. Y ya era cuestión de tiempo para saber que si iba a ser tan fuerte que en algún momento iba a reclamar su propia voz e iba a empezar a contar mis propias historias. Una de las evidencias más importantes para mí es haber escrito esta charla y pararme aquí a contarla. Y que realmente contar historias importa. Eso hace parte de nuestra experiencia vital. Por eso a mí me hace ilusión pensar que si cada uno de nosotros dejamos un par por ahí escritas que puedan vivir más años que nosotros, alguno lo va a agradecer en algún momento. Antes de irme, quisiera compartir una última reflexión. Y es que escribir es un acto de liberación personal. Y ahora pienso que publicar y compartir aquello que se escribe es un acto de generosidad con los demás. Yo no pienso dejar de ser escritor fantasma. Creativamente es un ejercicio que realmente me gusta. A veces incluso me siento como un actor. Pero convertirme en autor de mi propia voz y de mis propias historias, hoy en día incluso se me convirtió como en una manera de honrar a aquellos que me han permitido escribir en su voz, que me han dado la oportunidad de desarrollar mi habilidad. Por eso los invito a que escriban historias. Puede ser un cuento, una carta, un diario, un poema, una canción. Llevar un diario. Pueden escribir solos o acompañados. Jamás ustedes como lectores o los lectores en algún otro momento piensan y pensamos en que nosotros, en cuántas manos intervinieron en su desarrollo. Porque al final del día, todos vamos a terminar siendo fantasmas. Muchas gracias.